Ya hablamos un poco entonces acerca de herencia y vimos realmente que ya la hemos estado usando sin darnos cuenta por medio de la clase Object. Siempre estamos heredando de la clase Object sin saberlo. Pero realmente, ¿qué pasa si no nos basta con heredar de la clase Object? De hecho, casi nunca lo es. Así que, ¿cómo heredamos de otra clase? Por ejemplo, vamos a crear la clase avión de guerra o piloto de guerra, etc. Podemos crear diferentes tipos de pilotos, diferentes tipos de aviones, inclusive diferentes tipos de aeropuertos, y a la final todos ellos, al ser aeropuertos o al ser pilotos o al ser aviones, van a tener un conjunto de atributos comunes a, digamos, a lo que se conoce como clases base, es decir, todos ellos deberían extender o heredar de esas clases base sus atributos principales. Por ejemplo, el piloto debería tener un nombre, debería tener una fecha de nacimiento, etc. Entonces, vamos a hacerlo. Te voy a mostrar cómo realmente se extiende o se hereda de una clase que ya existe, por supuesto, cómo podemos heredar o extender de cualquier otra clase y utilizar sus atributos y sus métodos, de hecho. Así que vamos a hacerlo. Voy a crear una nueva clase que vamos a llamar piloto comercial. Así que lo vamos a crear dentro del paquete de pilotos. Vemos que está dentro del paquete aeronáutica pilotos, lo cual es deseado, y terminamos. Tenemos entonces una clase en el paquete aeronáutica.pilotos que se llama piloto comercial. Para decir que piloto comercial hereda de piloto, simplemente tendremos que hacer lo siguiente. Extends piloto. Por eso muchas veces cuando hago referencia a herencia me refiero a extender. Cuando extendemos de una clase estamos heredando de esa clase como tal, por medio de la palabra clave extends. A partir de este momento, la clase piloto comercial es un tipo particular de piloto. Es más que un piloto porque tiene ciertos atributos o características propias de un piloto comercial. Sin embargo, sigue siendo un piloto. Es como los estudiantes, los profesores. Cada uno tiene atributos, propiedades, conocimientos, facilidades diferentes, pero al fin y al cabo ambos son personas. Y por ende tienen atributos comunes como un nombre, como una fecha de nacimiento, un peso, una estatura, etc. Que aunque no tengan el mismo valor, por supuesto, son atributos comunes que nos ayudan a describir a cada uno de ellos como persona. Lo mismo sucede aquí. Son dos tipos o más de piloto, puede ser piloto comercial, piloto de carga, piloto de guerra, etc. Pero todos ellos son pilotos y van a compartir ciertos atributos principales. Y aquí es donde viene lo interesante. Entonces, ¿cuándo usamos herencia? Pues siempre que podamos. Si en algún momento te ves definiendo diferentes clases y todas ellas tienen atributos en común, posiblemente es que haya un objeto, un tipo de clase más abstracto que pueda englobar ciertos de esos atributos. Por ejemplo, si estás creando la clase estudiante y la clase profesor, o la clase secretaria, la clase cocinero, la clase piloto, etc., todos ellos pueden tener una serie de atributos que si ves que los estás repitiendo porque dices, una secretaria tiene nombre, una secretaria tiene estatura, una secretaria tiene edad. Luego vas a otra clase que es la clase profesor. Por ejemplo, dices, un profesor tiene edad, un profesor tiene nombre, un profesor tiene identificación. Entonces empiezas a encontrar una serie de atributos que son comunes a todos ellos, lo cual nos da a entender que muy posiblemente son un tipo particular de otra clase, que es por ejemplo en ese caso la clase persona. Esa es la manera de entender la herencia y de ver cuándo utilizarla. Sin embargo, es cuestión de práctica. A la larga vas a ver cómo terminas utilizando herencia muchísimo más y la vas haciendo parte de tus costumbres de trabajo. Ya tenemos entonces una idea clara de cómo funciona la herencia a partir de la clase anterior. Ya vemos cómo es de sencillo decirle a Java que una clase hereda de otra. Es bastante sencillo, o extiende, que es simplemente acorde al término que tenemos aquí. Pero en general hay muchas otras cosas que debemos clarificar, porque ¿cómo funciona entonces la herencia a nivel de los atributos y cómo funciona la herencia a nivel de los métodos? Pues bien, en realidad no es tan diferente, en realidad es casi lo mismo que ya te estaba diciendo. Al definir atributos en la clase madre, digamos que es la que representa la base para todos ellos, como es el caso de la clase piloto, por ejemplo, cada uno de los atributos y métodos definidos allí podrá ser inmediatamente utilizado por las clases hija, es decir, por las clases que extienden de ella. Pero esto ya lo veremos con mucho más detalle en las siguientes clases. Nos vemos.